Muy buen día para todos. Pedimos que sea el Espíritu Santo de Dios el que ilumine y guíe lo que decimos y escuchamos. Este canal se denomina Medicina y Fe y estamos viendo las 12 variables para estar sanos. Hoy vamos a hablar sobre la variable pensamiento y actitud positiva. El ser humano tiene 3 componentes: mental, físico y espiritual. Y a nivel mental y a nivel espiritual, si tenemos pensamientos negativos, persistentes, actitudes negativas, se ha visto que esto se puede somatizar y manifestarse físicamente. Sobre todo en la parte del sistema inmunológico, se deprime y nos puede llevar a enfermar. Por lo tanto, es importante tener siempre pensamiento positivo. Pero más que enseñar aquí sobre qué es pensamiento positivo, quisiera, como experiencia personal, porque lo sufrí como médico y como diácono en la iglesia, quisiera transmitir mi testimonio de cómo puedo pasar de un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Como creyente, a mí me ayudó en un problema grave que tuve de ansiedad en julio del 2020, una psicóloga del Minuto de Dios. Y trabajamos el paso de pensamiento negativo al pensamiento positivo basado en lo espiritual, en la Biblia, en la palabra de Dios. Si tú eres creyente, puedes seguir estas enseñanzas. Si no eres creyente, entonces pues puedes buscar que ese pensamiento negativo lo pasas a un pensamiento positivo, algo que te produzca bienestar y plenitud. Yo voy a enseñar de lo que he vivido porque es mi testimonio de vida. En julio del 2020 trabajaba como médico en prioritarias en una IPS y me tocó atender muchos pacientes de la pandemia, del COVID. Algunos llegaron a fallecer, también fallecieron personas cercanas a mi círculo de amigos. Al comienzo pensé que esto no me iba a afectar, pero la verdad sí me afectó y llegué a tener una crisis de ansiedad, una crisis de pánico que empezó como gran manifestación inicial el insomnio, el no poder conciliar el sueño. Entonces aquí quiero enseñarles con base en esto que me pasó y cómo lo trabajé con alguien de psicología y basado en la palabra de Dios, cómo se puede pasar un pensamiento negativo a un pensamiento positivo. Lo primero que tienen que hacer es consíganse una agenda y su bolígrafo para que lo vayan escribiendo. Deben identificar, primer paso, identifiquen el pensamiento negativo. Yo identifiqué muchos, pero digamos que el inicial y principal fue el no poder conciliar el sueño. Segundo, denle un significado a ese pensamiento negativo. Yo, por ejemplo, el significado que le di es: al no poder conciliar bien el sueño, voy a amanecer trasnochado, cansado, con confusión mental y seguramente no voy a rendir bien en el trabajo y puedo cometer errores. Y eso me lleva a perder la confianza en mí mismo. Entonces ahí identifiqué que ese insomnio finalmente me llevaba a la pérdida de la confianza en mí mismo. Y eso es lo que llamamos nosotros una idea central. La idea central hay que identificarla y también la anoté: pérdida de la confianza en mí mismo. Y otro punto importante, el tercer punto que hay que hacer, es aceptar que se tiene un problema. Miren ustedes que cuando una persona es drogadicta, cuando una persona es alcohólica, lo primero que le enseñan en psicoterapia es: acepte que está enferma y que necesita ayuda. Si esta persona lo hace así, ya empieza a sanar. Acá también hay que aceptar, y por eso yo escribí en mi agenda: acepto que tengo dificultad para conciliar el sueño y por lo tanto pierdo la confianza en mí mismo. Pero ahora ya tengo identificado el pensamiento negativo y la idea central. Ahora tengo que pasarlo a algo positivo. Como me baso en lo espiritual, en la Biblia,
identifiqué 3 textos bíblicos que hablan sobre la confianza sembrada en Dios, como es el caso de Jeremías, el caso de Proverbios y el caso de los Salmos. Y ya con esto pude narrar un párrafo donde escribía el paso de el pensamiento negativo a positivo basado en la Biblia. ¿Cómo me quedó? Lo escribí, y es importante que lo escriban porque ustedes, quienes sufrimos de esto, nos toca hacer ejercicios todos los días de esto, por lo menos por un mes. El párrafo que escribí yo quedó más o menos así. Acepto que pierdo la confianza en mí mismo al no poder conciliar bien el sueño. Sin embargo, entiendo que la confianza debo colocarla en manos de Dios. Jeremías 17:7. Bendito el hombre que confía en el Señor, bendición para él y su familia. Proverbios 16:3. Pon en manos del Señor tus planes y proyectos y tendrán éxito. Salmos 3:6. Me acuesto y duermo y me levanto porque tú me ayudas. Conclusión: luego, si coloco en manos del Señor mi problema, lo superaré porque la confianza está sembrada en el Señor y no en mí mismo. Y esto que narré aquí yo lo repetía 2 veces al día y lo hice, hay que hacerlo mínimo por un mes. Les aseguro, y se lo digo ya por experiencia propia, cuando llevaba el 3er día de hacer esto, mejoró ostensiblemente mi sueño, mi ansiedad y mi angustia. No necesité ni de psicoterapia, no necesité de medicamentos, porque uno mismo se va sensibilizando y se va ayudando porque tranquiliza la mente y el espíritu. Los invito a que hagan este tipo de ejercicios. Si te ha gustado este video, te pido que le des un like, lo compartas con tus contactos y te suscribas al canal Medicina y Fe. Muchas gracias, muchas bendiciones.